Muy buenos días a todos. ¿Me confirman que tengan buen audio? ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Se escucha Muy bien, claro. gracias. Sí, buenos días, se escucha súper bien. Excelente, excelente, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo me uno al agradecimiento de Cristian por su participación, por el interés, digamos, en estos temas técnicos, puntualmente lo que refiere a termografía infrarroja. El motivo por el cual nosotros decidimos dar esta charla, este webinar, está orientado a continuar con la presentación de herramientas para mejorar el desempeño en nuestro quehacer profesional. Entiendo y supongo que, digamos, la mayoría o todos ustedes tienen conocimientos básicos sobre esta técnica de mantenimiento predictivo, una de las que tiene mayor aplicación en la industria, puesto que puede brindar mucha información en cualquier área de nuestro quehacer profesional, ya sea en plantas de alimentos, plantas de cemento, plantas digamos, de generación solar, el sector oil and gas, el sector de minería. En todas aquellas plantas, la termografía tiene una gran aplicabilidad. Y por eso nosotros ahora queremos orientar nuestra charla en el día de hoy, continuando como con ese entrenamiento que hemos hecho en diferentes webinars en el pasado, en donde hablábamos de la técnica. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más importantes que uno como termógrafo debe tener, y ella es el software con el cual yo hago el análisis de la información que he captado yo en campo. Si bien es cierto, todas las cámaras termográficas vienen con un software proveniente del fabricante de la cámara. Hay unos softwares que están diseñados específicamente para atender, digamos, el quehacer profesional de esta labor, en donde nos pueden brindar herramientas de análisis mucho más especializadas, orientadas a favorecer, por ejemplo, mejoras en el análisis, un mejor manejo de la información, pero sobre todo optimizar el tiempo que nosotros dedicamos para el análisis de termogramas una vez hemos finalizado la inspección en campo. Cuando nosotros, bueno, todos los que hemos trabajado, digamos, en el área de la termografía, sabemos que una de las labores quizá más dispendiosas es el análisis de esta información y después pasarla a un informe, ya sea para presentarlo a nuestro gerente de mantenimiento, o si trabajamos en una empresa prestadora de servicios de confiabilidad. La elaboración del informe siempre conlleva un esfuerzo importante, sobre todo en el uso de recursos asociados al tiempo. Cuando yo tengo que presentar un informe de termografía, el tiempo que yo dedico en esta labor, pues normalmente suele ocuparnos casi las mismas horas de inspección en campo. Por eso hay unos softwares que están diseñados para facilitarnos esta labor. Y ese es el objetivo de este webinar: presentarles una herramienta cronista, que es un software profesional para esta técnica de mantenimiento predictivo. Muy bien, para iniciar, digamos, aquí la presentación de esta herramienta, pues me voy a permitir mostrarles cuáles son los requerimientos básicos del sistema. Los requerimientos básicos del sistema. Es un software que no requiere unas características bastante avanzadas, digamos, en cuanto a prestaciones de software y de hardware. Acá, como podemos ver en pantalla, los requerimientos del sistema se refiere básicamente a que tengan un sistema operativo superior al Windows 2000 o al Windows XP, y
como se los comenté hace un instante, de las principales características que tiene esta herramienta es la facilidad que nos ofrece para elaborar informes. Se necesita que tengamos una versión de Microsoft Word superior a las que tenemos acá en pantalla, superior a Word 2000, XP 2003 o 2007. Si tenemos una versión de Office superior a estas que tenemos acá en pantalla, el software trabaja sin ningún inconveniente. Ahora veamos cuáles son las características en cuanto a hardware. Acá hace referencia pues a unos niveles de procesamiento de datos, digamos acá un procesador Pentium 3 o superior, pues va a tener un muy buen desempeño. Si nos damos cuenta, pues esta ya es una versión bastante antigua de procesadores. Ya hoy en día no tenemos procesadores digamos, de esas características, sino muy superiores. Entonces, esto pues nos permite garantizar que la instalación y que el desempeño de este software se pueda llevar sin ningún inconveniente. Adicionalmente, pues nos pide que tengamos una resolución de pantalla superior a 800 por 600 en nuestro monitor. ¿Esto para qué? Para que la visualización de las imágenes térmicas se pueda dar, digamos, en una muy buena definición. Obviamente, recordemos que la nitidez del termograma va a estar asociada a la resolución de la cámara termográfica con la cual nosotros hayamos hecho la inspección. Si nosotros tomamos un termograma con una cámara de resolución 80 por 90 píxeles, eh, por más de que tengamos un monitor de alta resolución, esta imagen pues no se va a visualizar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el termograma o la nitidez del termograma va a estar asociada a la capacidad de la cámara con la cual yo realicé mi inspección. Bueno, adicionalmente, quiero comentarles, bueno, eso es un software que permite trabajar con cualquier cámara que exista en el mercado. O sea, no tiene restricción de un fabricante a otro, lo cual pues es muy provechoso porque normalmente cuando yo tomo una imagen termográfica con una cámara Fluke, si yo quiero analizar ese termograma con un software, digamos, de FLIR, pues ahí se presenta una incompatibilidad porque el software FLIR no reconoce el formato con el cual fueron tomados los termogramas de la cámara de Fluke. Lo mismo sucederá con una cámara, digamos, AGEMA o una cámara Genoptic. Cada una de ellas, cuando graba su imagen radiométrica, es importante aclarar eso, cuando yo tengo una imagen radiométrica, dependiendo del fabricante de la cámara, ella le asigna una extensión y un formato especial que solo se puede leer con su software. Entonces, digamos, cuando yo tengo dos fabricantes de cámaras, pues yo no puedo hacer uso de un solo software para analizar ambos tipos de formato. ¿Por qué? Porque se presenta la incompatibilidad que les estaba mencionando hace un instante. ¿Qué ventaja tenemos con este software? Que tiene la capacidad de analizar cualquier tipo de termograma. Bueno, muy bien. Dentro de las características que tiene este software, pues bueno, incluye las genéricas que podemos encontrar en cada una de nuestras, digamos, de los software de los fabricantes de las cámaras que utilicemos. Por ejemplo, el tema de incluir puntos de análisis dentro de un termograma, dependiendo de las zonas que yo quiera analizar. Yo puedo colocar diferentes puntos para determinar qué temperatura tienen esos píxeles. Adicionalmente tenemos las funciones de línea y aquí ya comenzamos a ver unas características adicionales que nos presenta el software. Por ejemplo, en cuanto a el trazado de líneas, que son herramientas de análisis, tenemos acá 4 opciones. Una línea libre que nos permite pues trazar horizontalmente o verticalmente o con cualquier ángulo
una línea de análisis. Tenemos unas líneas horizontales, okay, que solo se pueden mover en el, digamos, en el eje horizontal. Asimismo, una línea que se puede mover en el eje vertical únicamente. Y quizá la función más importante aquí en el formato de línea es lo que se conoce como polilínea. ¿Qué es una polilínea? Una polilínea es un trazado que yo puedo hacer a través del termograma y que ella va siguiendo el recorrido que yo le vaya indicando. Esto es muy importante cuando yo quiera hacer, por ejemplo, el análisis de un cable. Si yo quiero trazar y poder caracterizar específicamente cuál es el comportamiento térmico de un cable a lo largo de su recorrido, pues una polilínea me permite y me brinda información muy importante, muy importante. Ahora bien, pasémonos a la parte de áreas. Dentro de las áreas yo puedo trazar un rectángulo, determinar las características propias de esa área que están en análisis. Voy a volver aquí nuevamente a los termogramas que estábamos visualizando. Muy bien. Muy bien, entonces, íbamos aquí en la parte de áreas. En la parte de áreas, pues tenemos tres posibilidades, ya sea trazar un rectángulo, un elipse y un polígono. El rectángulo, pues es básicamente que yo puedo trazar un área seleccionando, digamos, las partes del termograma que son objeto de mi análisis. Asimismo, yo puedo trazar un elipse sin ningún inconveniente. Y aquí la función más importante, el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono? Lleva el mismo concepto de la polilínea y significa que yo puedo trazar un área de acuerdo al área específica que yo quiero analizar. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que cuando yo analizo un termograma, puede que cuando yo trace un área, como ya sea un rectángulo o un elipse, puede que yo esté incluyendo dentro de esa área de análisis elementos u objetos o materiales que tienen una emisividad diferente. Y al tener una emisividad diferente, me pueden llevar a que yo cometa un error a la hora de cuantificar la temperatura que estoy analizando en un termograma. Por eso el tema de un polígono es fundamental, porque yo puedo trazarlo justamente en el área que yo quiero analizar y quizá no tomar partes del objeto que no quiero incluir dentro de mi análisis. Bueno, muy bien. Una vez nosotros tengamos, digamos, eh, un claro conocimiento de las herramientas básicas que yo puedo tener en un software de análisis, eh, ya podemos pasar a adentrarnos en el análisis y en el manejo de herramientas un poco más profundas cuando yo quiero iniciar mi proceso de análisis. Entonces recordemos que cuando nosotros llegamos de campo y nos procedemos a analizar las imágenes que captamos durante nuestra inspección, lo primero que debemos hacer es mejorar la calidad del termograma. Mejorar la calidad del termograma. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en comenzar a mover los límites superiores e inferiores de temperatura con los cuales yo quiero trabajar en mi termograma. Normalmente, digamos, ya sé, dependiendo de la herramienta o de la cámara o del software que manejemos, nosotros podemos encontrarnos con imágenes que quizás no son muy nítidas o que no son muy claras, o en donde la falla puede que no sea muy evidente. Por ejemplo, en este termograma que tenemos en pantalla,
Digamos, en este momento, pues no se ve casi nada, ¿verdad? Entonces, a partir de una función de comenzar a mover lo que son los límites superiores e inferiores y el nivel de análisis que yo voy a tomar en mi termograma, puedo comenzar a mejorar la calidad del termograma. ¿Para qué? Para hacer más evidente la falla y que quizá yo no omita un análisis o por el contrario reporte una falla que no existe. Entonces, ¿qué garantía y qué facilidad tiene este software? Y es que no nos limita, no nos limita el límite ni superior ni inferior con el cual yo puedo trabajar mi termograma. Cuando yo trabajo con un software propio de un fabricante, como puede ser FLIR o como puede ser Fluke, por nombrar estos dos, normalmente esta función de temperatura límite superior y temperatura límite inferior van restringidas a el rango de temperatura con el cual yo tomé esa imagen térmica. Aquí en este software yo tengo la facilidad de poderme mover mucho más arriba del límite superior y mucho más abajo del límite inferior. Entonces, ¿uno qué hace? Comienza a mejorar la calidad del termograma. ¿Y cómo lo hago? Moviendo así manualmente estos límites de tal forma que yo pueda mejorar la calidad del termograma. Aquí vemos en pantalla cómo yo haciendo pequeñas modificaciones en el spam puedo hacer que nuestro termograma se vea mucho más nítido. Miren este caso acá. Digamos, ya para nosotros se hace evidente que se presenta una falla en esta fase de este interruptor. Comparemos esta imagen a como la teníamos inicialmente. Inicialmente estaba por encima del nivel de spam y acá, por ejemplo, noten ustedes que ya no es tan evidente y que no es tan claro ni siquiera el objeto del cual yo tengo como objeto analizar. Entonces, a través de esta función de mover el spam, yo puedo mejorar la calidad del termograma que me va a llevar a un mejor análisis. Una vez yo haya determinado claramente cuál es el spam adecuado con el cual yo debo analizar mi termograma, ya podemos pasar a seleccionar la paleta de colores con la cual yo quiero trabajar. Aquí es importante hacer claridad que no existe una norma y no existe como una recomendación única para escoger o no una paleta de colores. Aquí, digamos, digamos, la gran variedad de paleta de colores que uno puede encontrar en un software de termografía profesional, pues es muy amplia, pasando, por ejemplo, en paletas de colores muy comunes como la arco iris, la de hierro, escala de grises, la de alto contraste, la de lluvia. ¿Sí? Digamos acá, el software nos brinda un gran número de paletas de colores. ¿Para qué? Para que nosotros como termógrafos identifiquemos cuál es la paleta de colores que me permite visualizar de forma más clara la falla en el termograma que yo estoy analizando. Una recomendación que en los cursos de termografía que dictamos y que sugerimos tener en cuenta es que como termógrafos no nos casemos con una única paleta de colores. Normalmente cuando uno lee un informe, cuando uno va a evaluar un informe de termografía, se da cuenta de que el termógrafo utiliza una única paleta de colores. Puede que sea la paleta de hierro. Y todos los termogramas que presentan en el informe tienen la misma paleta de colores. Eso no está mal, no está mal. Sin embargo, es importante, ya que un mensaje que les queremos dejar es que trabajemos con diferentes paletas de colores, que nos demos la oportunidad de visualizar y analizar un termograma con diferentes paletas para que veamos cómo cambia la imagen y podamos analizar y determinar en cuál de ellas la imagen se ve mucho más clara, mucho más nítida y se hace mucho más evidente la falla que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay termogramas
en donde no es tan evidente, la falla. Aquí en este termograma que tenemos en pantalla, pues ya vimos que es supremamente claro que aquí existe un mayor aporte de temperatura, quizá por una deficiencia en la conexión de esta fase o en la terminal que está ponchada a esta fase. Sin embargo, hay otro tipo de equipos, ya sean como transformadores de potencia, como bancos de condensadores, en donde las fallas puede que no sean tan nítidas, no sean tan evidentes. Por ello, la recomendación es hagamos uso de diferentes paletas de colores para poder determinar en dónde se ve mucho más clara la falla. Aquí, por ejemplo, podemos escoger, no sé, la de hierro o una de alto contraste, quizá no. Una de fuego, acá se ve pues muy bien la falla. O la que teníamos, digamos, una escala, aquí la llamamos, ese software llama esta paleta de colores G-Glow. Bueno, muy bien. Una vez nosotros tengamos ya un nivel de claridad del termograma, un nivel de nitidez bastante aceptable en un termograma, pasamos al proceso de análisis. Normalmente ustedes recuerden, aquí les voy a presentar una tabla que quizá es de conocimiento de todos ustedes, que es la tabla de la ANSI-NETA, la tabla de la ANSI-NETA a través de la cual nosotros nos basamos para hacer la clasificación de fallas para equipo eléctrico. Es importante tener en cuenta esto. Cuando yo voy a clasificar las fallas, yo puedo recurrir a la tabla de la ANSI-NETA, la ATS 2017, la tabla 100.18, en donde nos define 4 niveles de criticidad de clasificación de fallas a partir de qué? De la diferencia de temperatura. ¿Entre quién? Entre el ambiente o entre un objeto similar. Y dependiendo de ese delta, dependiendo de esas comparaciones que yo haga, pues yo puedo determinar cuál es su clasificación y sobre todo cuál es la acción que yo debo tomar, Listo, muy bien. Volvamos a nuestro software. Resulta que dentro de las funciones que tiene el cronista está la siguiente. Yo aquí voy a hacer un análisis rápido, en donde, digamos, en este termograma hay dos zonas que pueden ser objeto de comparación. Una puede ser, digamos, aquí la salida y otra puede ser la entrada. Normalmente cuando yo me refiero a un similar, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un objeto que debe tener las mismas condiciones, operacionalmente hablando. Entonces, yo puedo comparar la entrada con respecto a la salida. Ahí podríamos tener nuestro primer objeto semejante, nuestro primer objeto similar, o evaluarlos y compararlos entre ellos mismos. Digamos, la fase A, compararla contra la fase B y compararla contra la fase C. ¿Listo? Una vez identificados los objetos de comparación, ya procedo yo con mi análisis para trazar los diferentes polígonos o las diferentes áreas, líneas o spot. Aquí yo quiero hacer también claridad en un punto. Y es una recomendación que nosotros en el curso de termografía damos. Cuando vayamos a proceder con el análisis de un termograma, procuremos siempre hacer uso de áreas o de líneas, no tanto de puntos. ¿Por qué? Observemos lo siguiente. Cuando yo le doy clic derecho aquí en el área y entro a parámetros de esa área, observen lo siguiente. Vamos acá a parámetros, vamos primero aquí a labels. Labels son todas las características asociadas que yo puedo manejar en el área. Y aquí comenzamos ya a adentrarnos un poco más en las características adicionales que podemos obtener con un software profesional. Cuando yo trazo un área, el software me permite a mí indicar lo siguiente, que él me calcule, que él me mida la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura promedio, la emisividad de esa área. Aquí es fundamental esta característica, porque él me permite a mí trazar un área con unas características específicas de esa área.
Cuando, por ejemplo, yo quiero comparar elementos u objetos que tienen diferentes emisividades. Imaginémonos el siguiente caso, en donde teníamos, es un caso hipotético, pero quiero que ustedes lo analicen y lo piensen, que tenemos estas tres fases, ¿verdad? La fase A, la fase B y la fase C. Y que la fase A y la fase E están encintadas, tienen cinta aislante negra, una Super 33 que tiene emisividad conocida de 0.95. Y resulta que esta conexión de la fase B tiene la terminal de pala que es en aluminio y que está descubierta. Entonces, ahí tendríamos un caso en donde tenemos tres elementos con emisividades diferentes. Tendríamos la emisividad de la fase A igual a la emisividad de la fase C, pero diferente a la emisividad de la fase B. En ese sentido, yo podría trazar un área a la fase B, y yo digamos, en los títulos, en los labels de esta área, le puedo configurar que me presente la información asociada a esa área. Aquí, pues el software toma por defecto que ambas emisividades son iguales, pero de acuerdo al caso que yo les estoy explicando, yo puedo decir, ok, no, pero resulta que esta área no tiene la misma emisividad. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entro a parámetros y le cambio la emisividad a esa terminal, que puede ser reflectiva, digamos un poco reflectiva, le colocamos 0.75 y él automáticamente le cambia la emisividad y hace el cálculo asociado de temperatura a esa emisividad. Y aquí esto me da paso o me da pie también para hacer claridad en el siguiente comentario. Cuando nosotros en un curso de termografía indicamos que lo más importante en una inspección en campo es que yo pueda garantizar una excelente nitidez en el termograma y que quizá los parámetros asociados a un objeto, que son la emisividad, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la relación distancia-objeto, esos son los 4 parámetros más importantes de un objeto. Sin embargo, ya todos sabemos que la emisividad es el parámetro más importante porque de ella, de la correcta estimación de la emisividad del cuerpo, es que yo voy a tener una mayor precisión en la temperatura que voy a reportar. Sin embargo, cuando estamos en campo, ¿uno qué es lo que recomienda? Uno recomienda incluso por encima de estimar correctamente la emisividad, es de que usted logre un excelente foco en la imagen termográfica. ¿Por qué? Porque a través del software, yo puedo hacer una corrección en la emisividad. Puede que yo haya comenzado a hacer mi ruta termográfica configurando en mi cámara una emisividad de 0.80 porque comencé a analizar unos motores que tienen carcasa de acero al carbón. El acero al carbón sabemos que tiene una emisividad de entre 0.80 y 0.90, más o menos aproximadamente. Entonces yo puede que haya comenzado mi inspección termográfica con 0.80 y después pasé a analizar tableros, en donde ustedes saben que el objeto de análisis en un tablero son los cables, ¿verdad? Los encauchetados, la conexión de esos cables a las terminales de un interruptor. Y como sabemos, el encauchetado negro tiene una emisividad de 0.95. Y puede que a mí se me haya olvidado cambiar la emisividad de 0.8 a 0.95 y realicé toda mi inspección con una emisividad de 0.8. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego a la oficina a hacer el análisis, ahí no hay un problema. O sea, digamos, ese error que yo cometí en campo al no cambiar las emisividades, yo lo puedo subsanar a la hora de hacer mi informe porque el software me permite cambiar los parámetros de ese termograma. Fíjense aquí lo siguiente, yo le doy clic derecho sobre el termograma, parámetros, y el que me permite ajustar
me permite ajustar la emisividad correcta de este cable. Lo seco, eso la seco. ¿Perdón? No, o sea. Oye, tiene que retocar ahí la forma y que... La limpieza no es nada. Hay el micrófono abierto. Cristian, ¿me colaboras, por favor? Gracias. Entonces, acá yo en los parámetros de la imagen puedo hacer la corrección de todos los parámetros asociados a esta imagen en términos de emisividad. Yo la puedo corregir, la puedo llevar a 0.88 o a 0.93, lo que corresponda de acuerdo con el termograma que yo esté analizando. Adicionalmente, puedo hacer una corrección en cuanto a la temperatura reflejada, que digamos, en este caso, puede ser la misma temperatura ambiente. Si yo estoy digamos, no estoy cerca a una fuente de alta temperatura que me pueda influenciar térmicamente una imagen, pues yo puedo asociar esa temperatura reflejada como la temperatura ambiente. Puedo también hacer la corrección de la distancia a la cual yo hice la inspección, así como la humedad relativa durante digamos, el momento de la inspección. ¿Por qué es importante cada uno de esos parámetros? Porque entre más preciso sea cada uno de ellos, asimismo va el nivel de precisión que va a tener la temperatura que voy a reportar, va a ser mucho más cercana a la temperatura real, Bueno, muy bien. Aclarado digamos, estos dos conceptos de parámetros, tanto de las áreas como de las líneas y la información que yo puedo tener en mi termograma, indico lo siguiente a continuación. ¿Por qué yo comentaba que es mejor que hagamos uso de herramientas tanto de áreas como de líneas a la hora de yo analizar un termograma? Porque sucede que cuando yo trabajo únicamente con puntos, cuando yo trabajo con un punto, él me va a mostrar la temperatura asociada al píxel en donde yo coloque ese spot. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan fácil o cuál es la probabilidad de que yo a la hora de colocar un spot seleccione el píxel que tiene la mayor radiación? Es muy difícil, es muy difícil. Observemos esta área de la fase 3. Aquí nosotros, como trazamos un área, él nos indica que este píxel es el que tiene la mayor temperatura. Y recordemos que siempre que vamos a hacer nosotros un análisis termográfico, tenemos que buscar la temperatura más alta. ¿Por qué? Porque la temperatura más alta es la que me va a llevar a identificar el nivel de criticidad más alto. Por eso es fundamental que yo pueda saber cuál es el píxel de mayor temperatura. Ahora bien, si yo cojo esta área, eliminemos esta área, y ustedes observen esta imagen térmica. Y yo la muevo un poco como para que no recordemos dónde estaba el píxel de mayor temperatura. Ustedes saben, o qué tan fácil puede ser que yo con mi spot seleccione justamente el punto de mayor temperatura. Pues es muy difícil. Noten ustedes que en el cursor en la parte inferior derecha, él me va mostrando la temperatura asociada al píxel en donde yo coloqué el mouse, ¿verdad? Miren, se mueve de 71.2 a 64.1, 72.9, 64. Si se dan cuenta que visualmente cada uno de esos píxeles se ve como a la misma temperatura de acuerdo con esta paleta de colores. Pero la radiación asociada a ese píxel sí varía. Entonces, que yo seleccione con un punto justamente el píxel de mayor temperatura es muy complicado, es muy difícil. Por eso, para evitar este problema de que yo no reporte la temperatura máxima asociada a esa falla, es que yo debo trabajar ya sea con líneas o sobre todo con áreas. Porque ¿qué hace el tema del área? Ella evalúa todos y cada uno de los píxeles asociados a esa área y me dice, vea,
de esa área que usted acaba de trazar, la temperatura máxima se encuentra en este píxel y es de 73.1 grados. ¿Listo? Es una de las principales funciones que yo puedo lograr con este software. Para profundizar en cada una de las funcionalidades que nos ofrece aquí este programa, pues nos llevaría pues mucho más de la hora que tenemos programada para el día de hoy, para el webinar. Entonces, aquí yo rápidamente pues voy a hacer presentación de otras funcionalidades interesantes. Por ejemplo, el tema de digamos, la función de fusión, en donde yo puedo, digamos, jugar con el nivel de transparencia de mi imagen termográfica a mi imagen digital, porque ustedes también saben que cuando yo inspecciono tableros, puede que identificar ciertamente la falla o el cable que está aportando mayor temperatura se hace muy difícil. Y ahí es donde yo tengo que apoyarme fuertemente en la imagen digital. Y esta función, por ejemplo, nos permite hacer una correcta alineación entre la imagen digital y la imagen termográfica. Como ustedes saben, la cámara digital que va asociada a una cámara termográfica, pues tiene un ángulo distinto con el cual yo tomo mi termograma versus la imagen que yo tomo con mi cámara digital. Y podemos encontrar, digamos, un solape en donde no coincide ciertamente la imagen termográfica con la imagen visual, como en este caso. ¿Qué me permite el software? El software me permite a mí hacer una alineación entre la imagen térmica y la imagen digital. ¿Para qué? Para que yo sepa a ciencia cierta cuál es el conductor que tiene mayor aporte de temperatura o el que tiene una posible falla. Aquí, por ejemplo, yo ya hice la alineación entre la imagen térmica y la imagen digital y puedo aquí pues fácilmente identificar que el conductor que tiene la falla es este que vemos acá en la fase con encauchetado de color negro. Asimismo, tiene la posibilidad de que yo el nivel de detalle lo vaya graduando de acuerdo con mis necesidades. Por ejemplo, acá yo puedo llevar a un nivel de detalle máximo para identificar puntualmente en dónde está localizada la falla. Entonces, esa función es bien interesante. Bien interesante. Aquí está que aparece como con un fantasmita. ¿Qué hace? Hace una mejora entre la imagen termográfica y la imagen digital, justamente para estos mismos casos en donde nosotros tenemos una dificultad para identificar cuál es el conductor o la fase que me está presentando mayor calentamiento. Acá yo tengo un termograma de un banco de condensadores en donde quizá digamos, donde yo puedo tener quizá una dificultad para determinar cuál es el motivo del calentamiento, si es por una inducción o por una conexión, digamos, deficiente. Aquí yo me puedo apoyar fuertemente en funciones como la difusión que yo acabo de explicar, moviendo el tema de detalles, el tema de transparencia, para hacer mucho más evidente la falla. Quiero apoyarme en ese termograma para mostrarles lo siguiente. Yo les decía que dentro de la tabla ANSI que acabamos de ver hace un instante para clasificación de fallas, uno tiene que hallar cuál es el elemento semejante de comparación. Y yo les decía que yo puedo comparar la entrada versus la salida, pero eso en todos los casos no aplica. ¿Cuándo no aplica? Cuando las características físicas de los conductores de la entrada y de la salida no son iguales. Ahí no aplicaría. Observen ese termograma. Miren la característica física de los conductores a la salida de este breaker. Aquí la imagen térmica nos puede mostrar que son como un barraje, mientras que a la entrada tenemos un conductor. En este caso, comparar la entrada con respecto a la salida
no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque la capacidad de conducción de corriente de este punto es diferente a la de este punto. Entonces, ahí no sería válido hacer esa comparación. ¿Qué sí sería válido? Comparar la fase A con la fase B y la B con la C o la C con la A. Ahí sería, sería válido hacer esa comparación. Y bueno, quiero pasar rápidamente a otra de las funciones y quizá la más importante que tiene este software, y es el tema de las tendencias. El tema de las tendencias. Normalmente, cuando nosotros trabajamos en una planta de mantenimiento y hacemos dentro de nuestras rutinas de mantenimiento, inspecciones termográficas, es importante que nosotros podamos determinar cuál es el comportamiento de la temperatura de cada uno de los tableros que son objeto de mi inspección. Aquí ese software me permite llevar un control de tendencia. Aquí yo tengo un termograma al cual se le tomó durante 4 meses. Fue el mismo equipo, se tomó en el mismo ángulo, con las mismas características durante 4 meses. La primera, digamos en el mes de mayo, luego junio, julio y agosto. Y vemos cómo la temperatura fue aumentando mes a mes. Y de esta manera, con este software, yo puedo organizar los termogramas en carpetas para que él me vaya trazando la tendencia de aumento o no de temperatura. Y quizá, digamos, la parte más importante es que el software nos puede calcular algo que aquí está denominado como prognosis. ¿Qué es prognosis? Prognosis es el conocimiento anticipado de un suceso. El conocimiento anticipado de un suceso. ¿Eso qué quiere decir? Que acá nosotros en el software, para este equipo puntual, nosotros trazamos, digamos, tomamos el mismo termograma en diferentes unidades de tiempo, en diferentes, digamos, lo que les dije, en mayo, junio, julio, agosto. ¿Y qué sucedió? Que el software nos calcula, ok, la temperatura registrada en tal fecha fue de tanto, en la siguiente fecha fue de tanto, en mayo fue de tanto, en junio fue de tanto, en julio fue de tanto y en agosto fue de tanto. Y él nos dice, de acuerdo con esta tendencia, es posible que usted el próximo mes tenga una temperatura, acá en este caso puntual, de 75,9. ¿Cuál fue la última temperatura? 67,6. 67,6 grados. Sin embargo, él nos dice, venga, de acuerdo con la tendencia que yo analizo de ese equipo, es probable que dentro de un mes estemos en 75,4 grados. Y de acuerdo con la comparación que ya sabemos de la tabla de Ancineta, eso me indica a mí una falla nivel 4 que requiere atención inmediata. Esa es quizá de las funciones más importantes que tiene el software, que me permite a mí poder crear una base de datos de todos los equipos de mi planta y llevarles un análisis de tendencia. Un análisis de tendencia y sobre todo que me brinda una información de prognosis, de el conocimiento anticipado de un suceso. O sea, el software me calcula y me dice, venga, usted dentro de un mes o dentro del periodo de inspecciones que está llevando a cabo, en su siguiente inspección es probable que la temperatura que encuentre es de tanto. Y eso, en términos de mantenimiento predictivo, es extraordinario, porque me permite predecir y anticiparme a las fallas, con todo, digamos, con todos los beneficios que eso conlleva. Ahora bien, pasemos rápidamente al tema de las plantillas, porque una vez yo he finalizado el análisis de cada uno de mis termogramas, el software tiene una funcionalidad extraordinaria que es la generación de reportes, en donde yo puedo configurar, en donde yo puedo parametrizar de acuerdo a mis necesidades y a los formatos que yo manejo en mi planta, mi informe de termografía. Y esa función es tan importante que después de yo haber finalizado el análisis de cada termograma, yo le doy generar reporte y él a través de esa plantilla me genera mi informe y me lo deja casi
que listo. Entonces yo ya me estoy ahorrando todo el tema de tomar un termograma e irlo pegando hoja por hoja en mi Word y luego asociarle su imagen, su imagen digital e írsela pegando. Después, el tema de ir diligenciando o ir llenando cada una de las tablas de, por ejemplo, identificación del equipo o todos los parámetros asociados a ese termograma, esta plantilla o generador de reportes del software cronista me evita hacer todo eso, porque yo se lo puedo configurar de tal forma que cuando yo le diga generar reporte, él me entrega el informe final casi que listo. Únicamente podríamos llegar a decir que casi para firmar. Y eso, en términos de hacer mucho más rápido y mucho más eficiente y mejorar mis tiempos de dedicación para la elaboración de informes, es fundamental. Cuando yo voy a hacer un reporte digamos, de mi inspección termográfica, el software me ofrece por defecto una serie de plantillas ya, digamos, estructuradas para cada tipo de inspección. Él, por ejemplo, me permite contar con un ejemplo digamos, de estructura de plantilla. Por ejemplo, si yo quiero hacer inspecciones a edificios, si yo quiero hacer una inspección a edificios, pero con una organización diferente, si yo quiero hacer digamos, una organización o una disposición de imágenes diferentes como acá. Yo puedo tener, digamos, dos imágenes termográficas o en una sola hoja. Si yo no quiero, digamos, adentrarme en digamos, en una especificación o en digamos, en un análisis a profundidad de cada termograma, entonces yo puedo colocar únicamente que me muestre imagen digital con imagen termográfica y vamos adelante. Aquí, por ejemplo, en este primer formato, yo los voy a ir ejecutando para que los podamos ver. Él me indica que, ok, cuál es la característica termográfica, digamos, los parámetros asociados a ese termograma versus los parámetros, perdón, versus las herramientas de análisis de las cuales yo hice uso. Y digamos acá, por ejemplo, nosotros tenemos una plantilla ya configurada para transequipos en donde hacemos uso tanto de la imagen digital como de la imagen termográfica, pero no solamente de eso, también hacemos uso digamos, de las tablas por ejemplo, de tendencia y de los histogramas. Normalmente un histograma es una herramienta muy, muy valiosa porque me permite a mí caracterizar y saber cómo es la distribución de radiación a lo largo de todo digamos, de todo el termograma o específicamente del área o de la línea que yo he trazado. Observemos lo siguiente, aquí yo me voy a devolver a la carpeta anterior, en donde digamos que yo ya hice mi análisis respectivo de cada una de ellas. Por ejemplo, voy a sacar el informe asociado a ese termograma que yo ya analicé. Entonces, ¿yo qué hago? Voy aquí a mi generador de plantillas, voy a la plantilla que yo ya previamente he configurado, la de Transequipos en este caso, y yo voy a correrlo, voy a correr esa plantilla y vamos a ver, digamos, la facilidad que el software me ofrece y me brinda en cuanto a la rapidez que yo puedo tener para generar un informe. Fíjense esto, él tomó cada uno de él tomó cada una de las imágenes termográficas de la carpeta. Yo le dije, genéreme el reporte y él automáticamente me lo lleva a la plantilla de termografía. Entonces miren que acá tenemos ya al ejecutar la plantilla de Transequipos, pues sale ya el formato pues que tenemos en nuestra empresa para presentar un informe. Él ya me trae configurado automáticamente toda la tabla de contenido, toda la parte introductoria y me lleva directamente, por ejemplo, a la parte de análisis. Miren lo bonito que tiene esto. Él automáticamente ya me estructuró el informe de termografía.
él automáticamente me trae la imagen digital, la imagen termográfica, me trae digamos, el análisis de densidades con el cuadro de análisis térmico y me permite incluso, de acuerdo con la configuración que nosotros le dimos, de clasificar digamos, la falla. Y adicionalmente, pues me trae un espacio para que yo pueda hacer la recomendación de ese análisis. Entonces, así funciona. Así funciona, digamos, dependiendo de la configuración que yo le dé a mi plantilla, que yo la puedo personalizar. Eso es lo más importante, que yo la puedo personalizar de acuerdo con los formatos de mi compañía. Y una vez la tenga personalizada, él simplemente me genera la opción de aplicar esa plantilla al análisis que yo previamente realicé y me entrega el informe listo. Antes que nada, pues comentarles que con el software, como lo manifestaba César, complementamos todo el portafolio que tenemos frente a inspecciones termográficas. Básicamente, hoy Transequipos puede ser un proveedor integral en toda la solución de termografía a nuestros clientes. Y con este software, pues complementamos en el caso de que muchos de ustedes hagan sus propias termografías. Como les comento, pues hoy podemos suministrar las cámaras termográficas, podemos suministrar ahora el software, como lo comentaba César ahorita, y adicionalmente, pues complementamos con todo el portafolio de capacitaciones y certificaciones que tenemos, tanto en termografía nivel 1 y nivel 2. Y hoy con el tema de la pandemia, Transequipo se ha digitalizado un poco en ese aspecto. Ya tenemos nuestro curso de termografía nivel 1 de manera virtual y el curso de termografía nivel 2 lo vamos a estar realizando, Dios mediante, en septiembre, donde pues están obviamente ustedes, o se hace extensiva la invitación a ustedes para que conozcan el temario del curso y complementar todo el portafolio que tenemos en soluciones o en servicios de termografía en ese aspecto. Y adicionalmente, pues hay unos clientes que no realizan su propia termografía. Transequipos, pues obviamente presta ese servicio de termografía. Nuestros termógrafos certificados nivel 2 pues prestan el servicio con todos los estándares de calidad y la invitación es esa. De igual manera, pues muchas gracias y cualquier duda, ahí vamos a estar atentos a solucionarla.